Más de 9.000 navarros y navarras son inmunes al coronavirus después de haber recibido la segunda dosis de la vacuna. Una inyección de esperanza mientras la pandemia sigue avanzando. Hoy de nuevo superando los 200 casos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y todo esto mientras Sanidad sigue debatiendo a quiénes administrarán las vacunas de AstraZeneca. En principio será para sanitarios y también sobre la edad. Los expertos recomiendan que sea a los que tengan menos de 65 años. El objetivo del uso fundamental de esta vacuna va a ser en personas pues por debajo de los 60-65 años, donde se ha visto que tiene una eficacia mayor. A todo esto sigue el debate sobre si habrá o no Sanfermines este año, aunque sea de forma distinta a como los conocemos. Hoy el alcalde de Pamplona, Enrique Maya, ha vuelto a insistir en que es partidario de organizar corridas de toros, aunque eso sí, ve más complicado que haya encierros. Así como en la plaza puedes controlar muy fácil los aforos, en la calle es complicado. Ayer me decía alguno, ¿no? Se podrían hacer encierros con aforo limitado, personas, creo que es bastante más complicado. Y pendientes también de los brotes en dos residencias de mayores, con casi una treintena de casos en Aldosilla y Sangüesa. Estaremos también en un centro de cortes donde el mes pasado se contagiaron la mitad de los residentes. Esta semana se han recibido la ayuda de Amanda, una turolense enamorada de esta localidad ribera. Estuve con los pacientes COVID los primeros días y muy bien, o sea, es que se trata de eso, de estar y de cuidarlos y de, aparte de cuidarlos, que es lo que hacemos cada día, pues un poco ya haciendo hincapié en darles un poco de ese cariño que no tienen porque están aislados, porque están solos y de estar más pendiente de ellos todavía. Y la pandemia que repercute también y mucho en la salud mental. Los expertos avisan del aumento de casos y de la necesidad de contar con especialistas. Luego lo vemos. Bueno, y tenemos por delante un gran fin de semana con deporte en directo aquí en Navarra Televisión. Comenzamos mañana sábado a partir de las 8 con el duelo del Les Plata entre Básquet Navarra y el filial del Barcelona. Para el domingo doble cita con la segunda B y Serra Calahorra a las 4 y acto seguido Aro Deportivo Tudelano a las 6 de la tarde. No se lo pierdan.